Mira y escucha cómo interpretan estos dos cristianos uno de los himnos más famosos. Incluso él se atreve a cantarlo en español. Sin embargo, cuando uno o más cristianos proclaman con valentía y sin vergüenza su fe en Jesucristo en público, en respuesta, Satanás envía a sus agentes para intimidarlos, con la esperanza de silenciar el mensaje del Evangelio. Bueno, esta noche les traemos la historia de Harmony London, una cantante de gospel cristiano que interpreta regularmente música de adoración a los compradores que pasan por Oxford Street y tiene más de 300,000 suscriptores en YouTube. Pero fue detenida el domingo por un oficial de policía y le dijeron que no estaba permitido cantar canciones de iglesia fuera de los terrenos de la iglesia, antes de que el oficial de policía en cuestión le sacara la lengua. Echemos un vistazo. La religión está permitida en cualquier lugar. No es así, señorita. No se le permite cantar canciones de la iglesia fuera de los terrenos de la iglesia. ¿Cómo que no se permite cantar canciones de la iglesia fuera de la iglesia? Así es, no puedes hacerlo fuera de los lugares de la iglesia. Ok, entiendo, ¿Qué sucede eso está aquí? bien. Ella está diciendo que no se me permite cantar fuera de la iglesia. No se te permite cantar las canciones fuera de los terrenos de la iglesia a menos que tengas un permiso que esté autorizado por la iglesia. ¿Estás diciendo entonces que no te importa la ley de derechos humanos? Es profundamente perturbador e irrespetuoso que un agente de la ley, claramente ignorante de la ley, acose tan descaradamente a un cristiano a plena luz del día. Lamentablemente la fuerza policial se ha politizado. En vez de llevar a cabo la persecución de verdaderos criminales, están desviando sus esfuerzos a arrestar incluso a personas por orar en silencio. Solo estaba de pie en silencio a poca distancia de la entrada del centro de abortos. Estaba cerrado, como dices, y solo estaba pensando en mi mente. Ya sabes, mis pensamientos estaban dirigidos hacia Dios porque soy cristiana. Pero no dije nada en voz alta, no hablé con nadie. Y fue entonces cuando apareció la policía, 3 oficiales, y se acercaron a mí y me preguntaron si estaba protestando. Y dejé claro que no estaba protestando. Luego me preguntaron si estaba orando y dije que podría estar orando en silencio, pero que no había dicho nada en voz alta. Y fue entonces cuando procedieron a arrestarme. Y por supuesto, por predicar en las calles. No. Don't take my Bible away. Don't take my Bible away. I wasn't there to cause any trouble. All I wanted them is to have the understanding of the Word of God. Esto es tristemente lo que está pasando con frecuencia en Reino Unido. Esto debe haber sido muy incómodo para ti porque estabas ocupada con tus asuntos. Y esta señora se acercó a ti y te dijo que no podías cantar. Quiero decir, fue bastante humillante. Nunca esperé que me trataran así. Especialmente porque dijo que no tenía permitido cantar canciones de la iglesia fuera de la iglesia. Fue bastante impactante. Sí, porque puedes cantar, puedes caminar por la calle cantando si quieres. Sí, por supuesto. Tú estabas en un lugar donde tocar música callejera está permitido, el Ayuntamiento de Westminster lo autoriza y tú estás allí con bastante regularidad. Pero no estoy solo cantando, estoy compartiendo el Evangelio. Ella se acercó a mí y dijo, estás regodeándote, no lo tienes permitido. Pero en realidad estoy compartiendo el Evangelio, lo cual está completamente dentro de mis derechos humanos. Así que estás sirviendo como testigo de tu fe cristiana, que Sí. tienes el valor de salir a las calles y proclamar, lo cual es una de las instrucciones en el Evangelio, deberíamos proclamar nuestra Sí, fe. quiero decir, en toda la Biblia se te anima a cantar alabanzas a Dios. No estoy causando problemas. No me estoy acercando a la gente. No estoy obligando a nadie a escuchar. Solo salgo y canto. Si la gente quiere escuchar, puede hacerlo. Creyentes y no creyentes son bienvenidos por igual. Pero, ¿por qué los cristianos a menudo son el blanco fácil? ¿Por qué los cristianos están siendo tratados como están siendo tratados por todo el mundo? ¿Por qué los cristianos constantemente son perseguidos? ¿Por qué el cristianismo constantemente está siendo menospreciado, rechazado? ¿Por qué hay un ataque tan abierto en contra del cristianismo? Y dije, bueno, usted puede hacer una comparación simple. La gente no quiere decir nada en contra del Islam porque tienen miedo. La gente va a decir lo que quiera en contra del cristianismo porque no tienen miedo. Lo que reciben a cambio de lo que dicen de nuestra parte es amor. Lo que reciben de nuestra parte es perdón. Amamos porque fuimos amados primero. Lo que marca al cristianismo es nuestro amor y eso nos hace vulnerables a toda la enemistad y al odio porque no hay temor de venganza.
Ahora es evidente que esta oficial está literalmente inventando todas estas prohibiciones. La oficial simplemente estaba equivocada. Cuando se le señaló esto a la oficial, su respuesta fue sacarle la lengua al artista. Ahora eso está mal. Tiene derecho a cantar canciones gospel en las calles de nuestra nación. Tiene derecho a hacerlo como muchos artistas callejeros. Y esas libertades deben ser protegidas. Y espero que la policía, después de disculparse, capacite a sus oficiales para que estén al tanto de los derechos de todos los ciudadanos del Reino Unido. Los cristianos que comparten públicamente su fe son inocentes, inofensivos y respetuosos de la ley. No deberían tener que temer el acoso o la persecución por obedecer el mandato de Jesús de compartir el Evangelio con los pecadores. Es especialmente doloroso presenciar que esto suceda en el Reino Unido, una nación que una vez envió misioneros por todo el mundo. Pero sabemos que la opresión de los cristianos no es solo un ataque a individuos, no es solo una cuestión política, es una batalla espiritual. Así que cuando un cristiano tiene todo el derecho legal de compartir el Evangelio en un espacio público, pero es acosado y ridiculizado, es evidente que las fuerzas demoníacas están trabajando. Sin embargo, estamos llamados a perseverar, sabiendo que el Evangelio trae esperanza a una humanidad perdida. Nuestro mundo está lleno de personas rotas, que necesitan estar en paz con Dios y encontrar propósito y vida eterna en Él. Y solo Jesucristo puede satisfacer estas necesidades espirituales. Punto simple. Nos van a tratar como trataron a Cristo. El mismo Satanás, los mismos demonios, el mismo reino de las tinieblas, el mismo odio hacia Dios, hacia la justicia, bondad, la verdad existe. Y realmente creo que tenemos que aceptar esa realidad. Y creo que debemos ser más fieles en hablar la verdad, lo cual podría inclusive elevar la persecución. Pero es necesario. Debemos ser fieles. En Mateo 5, Jesús dijo, van a ser perseguidos, pero bienaventurados son cuando son perseguidos por causa de mí. Usted no espera ser tratado mejor que su Señor. Si Él, el perfecto, fue tratado de esa manera, ¿cómo es que nosotros, los imperfectos, esperamos ser tratados diferente? Y si somos cristianos identificados con Cristo, esperamos que el mundo que está a cargo de Satanás tenga exactamente la misma actitud hacia nosotros que tuvieron hacia Él. No me sorprende. Y usted tampoco debería estar sorprendido. Buenos días amigos. Hoy 8 de marzo, feliz día a todas las mujeres que nos escuchan. En este día especial como reconocimiento a la mujer mundial. Como hemos visto en el video inicial, no temamos en predicar el Evangelio, en llevar la palabra del Señor al planeta entero. Por ello, continuemos con la lectura de esta hermosa palabra. Para el día de hoy meditaremos en Mateo 12, del 1 al 21, Levítico 14 y Proverbios 26. Cada uno de estos pasajes tiene un enfoque particular sobre la misericordia, la pureza, la sabiduría y la justicia. A continuación, reflexionaremos sobre cómo se aplican a nuestra vida cotidiana. Somos el grupo Cristo Vive, desde Sullana, Perú. Bienvenidos, comencemos. La primera lectura para hoy la encontramos en Mateo, capítulo 12, del versículo 1 al 21. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer.
Viéndolo los fariseos, le dijeron, «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les dijo, «¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa, misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo». El hombre de la mano seca. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El siervo escogido. Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, «He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles». En este pasaje, Jesús se enfrenta a la crítica de los fariseos, quienes cuestionan su comportamiento en relación con la observancia del Sabbat. Jesús aprovecha la oportunidad para enseñar sobre la verdadera naturaleza de la ley y la misericordia, demostrando que Él es el Señor del Sabbat y que la misericordia es más importante que el sacrificio. Los fariseos criticaron a los discípulos de Jesús por recoger espigas en el día de reposo. Jesús les responde citando el ejemplo de David, quien, cuando estaba en necesidad, comió los panes de la proposición, que solo podían ser consumidos por los sacerdotes. Jesús les recuerda que la misericordia quiero, y no sacrificios. Él enfatiza que la ley no debe ser usada como un yugo, sino como una guía para hacer el bien. Este pasaje nos recuerda que nuestras acciones religiosas o espirituales no deben ser una carga o una rutina, sino que deben estar marcadas por la misericordia y la compasión. Reflexionemos sobre nuestras actitudes hacia los demás, especialmente cuando se trata de mostrar compasión y gracia en lugar de juzgar. En los últimos versículos, Jesús se aleja de la multitud para evitar el conflicto con los fariseos. El pasaje cita a Isaías 42, 1 al 4, describiendo al siervo de Dios como alguien que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Esto nos muestra la humildad y la paciencia de Jesús, quien vino a sanar y salvar con ternura, no con violencia ni confrontación. La segunda lectura para hoy la ubicamos en el libro de Levítico, capítulo 14. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio,
y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y 1 log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar, con aquellas cosas, a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite, y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Mas si fuere pobre, y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1 décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y 1 log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda, uno será para expiación por el pecado, y el otro para holocausto. Al octavo día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa, y el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa, y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá 1 de las tórtolas o 1 de los palominos, según pueda. 1 en sacrificio de expiación por el pecado, y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar, delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra, y no tuviere más para su purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: Algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared,
el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella, y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote, y la examinará, y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote, y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad, en lugar inmundo, el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa, lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas, y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes. Y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa, y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido, y de la casa, y acerca de la hinchazón, y de la erupción, y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo, y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Este capítulo trata sobre las leyes de purificación para aquellos que han sido sanados de la lepra o de una enfermedad en la piel. La purificación requiere un ritual complejo que incluye sacrificios y ofrendas. Estos rituales no solo servían para la sanidad física, sino también para restaurar la pureza y la comunión con Dios y la comunidad. El pasaje describe el proceso por el cual un sacerdote debe examinar y purificar a una persona que ha sido sanada de la lepra. Este proceso incluye sacrificios de animales y la aplicación de la sangre para restaurar la pureza. Este proceso de purificación simboliza la restauración espiritual que experimentamos cuando somos perdonados por nuestros pecados. Al igual que la lepra separa a una persona de la comunidad, el pecado nos separa de Dios. Sin embargo, así como el sacrificio de Jesús nos purifica, el ritual de Levítico nos recuerda la necesidad de ser restaurados completamente en cuerpo y espíritu. Este capítulo de Levítico también habla de la purificación de casas que se han visto afectadas por hongos o moho, lo cual representa la idea de que la impureza puede afectar no solo a la persona, sino también a su entorno. Dios se interesa por la pureza tanto individual como colectiva. Dios no solo desea que estemos limpios espiritualmente, sino que también nuestras relaciones y nuestro entorno reflejen su santidad. Nuestra última lectura la ubicamos en el libro de Proverbios, capítulo 26. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio.
Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas, y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Este capítulo de Proverbios ofrece una serie de enseñanzas sobre la sabiduría práctica en las relaciones interpersonales. Habla sobre el peligro de los necios, la importancia de la prudencia y cómo lidiar con las personas difíciles. Los versículos comienzan advirtiéndonos sobre el comportamiento del necio y cómo sus acciones pueden ser destructivas. El proverbio dice que es inútil corregir al necio, ya que no escuchará ni aprenderá. Este pasaje nos enseña a discernir cuándo es prudente hablar y cuándo es mejor no involucrarse. La sabiduría implica no solo tener conocimiento, sino también saber cuándo es el momento adecuado para hablar y cuándo es mejor callar. Proverbios 26 también habla sobre la importancia de la prudencia, especialmente al tratar con los que nos critican o atacan. Nos recuerda que no debemos devolver mal por mal y que las palabras pueden ser más peligrosas que cualquier otra cosa. Las palabras tienen poder y saber cómo utilizarlas sabiamente es crucial para nuestra paz y bienestar. A veces, un silencio sabio puede evitar conflictos innecesarios. En conclusión, a través de Mateo 12, del versículo 1 al 21, Levítico 14 y Proverbios 26, vemos la importancia de la misericordia, la pureza y la sabiduría en nuestras vidas. Jesús nos enseña a poner la misericordia por encima del ritualismo, mientras que Levítico nos recuerda que la purificación y la restauración son necesarias tanto para el cuerpo como para el alma. Finalmente, los proverbios nos desafían a vivir con prudencia, especialmente en nuestras relaciones con los demás. Les invito a orar. Señor, ayúdanos a vivir con misericordia y compasión hacia los demás, a seguir el ejemplo de humildad de Jesús y a buscar tu restauración en nuestra vida. Enséñanos a ser sabios en nuestras palabras y acciones y a buscar la pureza y la santidad tanto en nuestro interior como en nuestras relaciones. Que nuestra vida refleje tu gloria y tu amor. Amén. Muchas gracias por su tiempo y atención. Los esperamos el día de mañana para nuevas lecturas. Que tengan un gran día. Bendiciones.